Hola a todos, bienvenidos a Researching the Americas, en esta ocasión con una presentación de la doctora América Molina del Villar sobre su investigación Un otoño aciago, la segunda oleada de la pandemia de 1918. Yo soy Greta de León, soy directora de la Red de Investigación de las Américas, o ARENET, y nos da mucho gusto contar con su presencia. Antes de darle la palabra a América, un par de cosas. En la sección de preguntas, al final de la presentación, por favor envíen un mensaje en el chat con su pregunta y les daremos la palabra para que ustedes le puedan hacer la presentación directamente a América, o si prefieren, yo la puedo leer. Please feel free to ask your questions in Spanish or English. La presentación se está grabando y la subiremos a nuestras distintas plataformas. Al participar en la sección de preguntas significa que autorizan la grabación y difusión de su intervención. Si prefieren no ser grabados, nos escriben su pregunta en la sección del chat y yo ahí la puedo leer con mucho gusto. Ahora les presento a la querida doctora América Molina del Villar. Ella es profesora e investigadora titular C en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus principales líneas de investigación son historia social, historia demográfica, historia de las epidemias y crisis de la subsistencia en la colonia en el siglo XIX y XX. Es autora de libros, múltiples capítulos de libros y artículos sobre el tema de las epidemias y pandemias en México, en la colonia, en la primera década del siglo XX. Y nos da mucho gusto en esta ocasión contar con América. Voy a cambiar la presentación para poner el PowerPoint. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a The American Research Network, bueno, en especial a Greta, mi querida Greta de León y Catherine Tracy, pues la invitación a dar esta charla sobre la pandemia, sobre este otoño aciago, pues referido a la pandemia pues que afectó al mundo pues hace más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, voy a pedirle a Greta que pues ponga la lámina número 3 para comenzar. Bueno, el otoño-invierno de 2020 y 2021 padecimos la segunda oleada de la pandemia de COVID-19, cuyos primeros casos se presentaron en la provincia de Hubei en China a fines de 2019. A finales de diciembre de ese año, los hospitales de Wuhan, provincia de Hubei, China, empezaron a detectar varios ingresos de enfermos con severos cuadros de neumonía. El 23 de enero de 2020, el gobierno de China decidió cercar la ciudad para contener los contagios. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la fase pandémica de la enfermedad por coronavirus 2019 y durante la primavera de 2020, Europa registró elevadas curvas de casos y decesos, principalmente en Italia, España e Inglaterra. Cada uno de los países implementó, diversas medidas para contener los contagios. Los países asiáticos son de alguna forma los que mejor han logrado disminuir pues esta propagación de virus, aunque también tuvieron elevados casos. Ellos lograron, de frenar esta propagación del virus, aún con los elevados costos en su economía, que significaba pues los cierres y las cuarentenas que nos tienen aquí desde hace un año. Para febrero de 2021, la COVID ha cobrado la vida de 2.5 millones de personas en el mundo, 113 millones de casos y hay 63.5 millones de personas recuperadas. Al 26 de febrero, México reporta 182.815 muertes y más de 2 millones de casos confirmados, además de, más de 1.614.000 recuperados. En nuestro país, en 2020, la COVID pues ya es la segunda causa de muerte. De acuerdo, a la gráfica que ustedes está en pantalla, que es esta parte del hemisferio norte, que es precisamente esta segunda oleada de la COVID. Las cifras de muertos y casos son considerables, aunque siempre el tema del uso y manejo de las estadísticas pues genera controversia.
Es posible, bueno, que hasta 2 años después conozcamos la cifra real de muertos por COVID-19. En el contexto actual, en esta ponencia, pues me gustaría centrar la atención en la pandemia de 1918, la influenza, la mal llamada gripe española, la cual en el otoño e invierno de ese año, hasta 1919, se diseminó de manera devastadora por todo el mundo. De tal suerte, por las características etiológicas del virus AH1N1, el otoño-invierno se presentaron numerosos casos junto con enfermedades bacterianas. En este caso, pues eran neumonías, fenómeno muy similar a lo que aconteció con esta COVID-19. Sabíamos y nos habían señalado que en esta temporada invernal, otoño-invernal, vendría la segunda oleada de la COVID, cuyos rebrotes o repuntes se fueron presentando en algunos países de Europa a partir de octubre de 2019. Ningún país se salvó a esta segunda oleada. Otro tema que me gustaría centrar la atención es en las perspectivas de estudio que ofrece el estudio de la pandemia de 1918, sobre todo a raíz de algunos estudios sobre la pandemia actual, algunos estudios recientes. Un tema que está adquiriendo gran interés refiere a las repercusiones económicas de la pandemia. Desde febrero de 2021 se editaron pues artículos y dossier en la revista, por ejemplo, voy a referirme, y que hubo un evento hace unas semanas de la Asociación Española de Historia Económica, en el cual se presentaron artículos pues muy interesantes, cuyos objetos de estudio es mostrar el alcance de las medidas de mitigación, que le llaman no farmacéuticas, ¿no? Como cierre de actividades productivas, colegios, espacios públicos para contener los contagios. Otro aspecto que me parece relevante es el referido al tema ambiental, en el sentido de analizar el impacto de la pandemia de 1918 y de otras, e incorporando pues otras variables climatológicas, de altitud, concentración y hacinamiento demográfico. La gran pregunta refiere al impacto diferencial de la pandemia de 1918, es decir, hasta qué punto el gran número de decesos ocurrieron en poblaciones marginadas y sin atención inmediata a los servicios de salud pública. Este problema, pues, fue evidente en la pandemia actual de COVID, ¿no? Entonces, la siguiente lámina, Greta, por favor. Bueno, estas son precisamente corresponde a la segunda oleada de la pandemia de 1918 y 19. Aquí es una gráfica comparativa. Esta es muy famosa, que refiere a la mortalidad en esta segunda oleada, que es precisamente, ustedes pueden ver, de octubre a diciembre. Y esta también, pues, refieren a estos picos de mortalidad, digamos, en la pandemia que, que estamos refiriendo. Permítanme tantito. Bueno, otro tema que en la lámina 4 y 5, por favor, la lámina 5. La etiología, la lámina 4, la etiología y primeros casos. El genoma del virus de influenza de la 1918 es un virus recombinado, es AH1N1, es un virus recombinado aviar, porcino y humano. Este virus se introduce rápidamente al pulmón y ataca el tejido de este órgano, causando hemorragia y la muerte en el transcurso de las 48 horas siguientes. Bueno, de ahí obedece pues, que los enfermos sangren por la nariz o al escupir. Patólogos y biólogos moleculares estadounidenses de las Fuerzas Armadas del Instituto de Patología de Washington, estudiando muestras de órganos conservados en parafinas de soldados norteamericanos muertos durante la Primera Guerra Mundial en Europa, extrajeron el ADN y lograron identificar el virus de la llamada gripe española como un virus H1N1 de origen porcino. En aquel momento, bueno, esto fue hasta 1930 y tantos, cuando se descubrió el ADN de este virus recombinado, gracias al microscopio electrónico. En ese momento, en 1918, se consideraba que esta gripe o esta neumonía, esta influenza, pues era debido al bacilo de Pfeiffer, que es pues el que provocaba, porque encontraron evidencias de bacterias, ¿no? Bueno, los tipos A y B son capaces de causar brotes epidémicos estacionales en todo el mundo durante los periodos de frío invernal. Esta es la misma que tuvimos en 2009, que México se convirtió en el epicentro
digamos, de esta pandemia de influenza en hace pues más de 10 años, ¿no? La enfermedad se originó en un campamento del ejército norteamericano en Houston, Kansas, en marzo de 1918. Probablemente, bueno, eran las tropas que salieron en desembarco hacia Europa de los aliados, y se considera que en Brest, Francia, en agosto de este año, el virus sufrió una mutación genética que se transformó en un supervirus más letal, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora con estas mutaciones de la COVID. Otra singularidad de esta pandemia refiere a los grupos de edad afectados. Principalmente es población joven, entre 20 y 50 años. Este patrón de afectación se debe al efecto combinado de la alta virulencia del virus y al hecho de que impactó a un grupo incapaz de desarrollar respuestas inmunes. Otra razón también importante se ha visto que es el predominio de tuberculosis entre adultos jóvenes en 1918, en particular de que la mortalidad ocurre por infecciones bacterianas secundarias. Este es un patrón generalizado. Fue población muy joven la que fue víctima en todos los países de la influenza de 1918. El último trimestre del año fue aciago para el planeta, en virtud de que la pandemia se diseminó cobrando la vida de un gran número de personas, no solo de soldados y marinos, sino también civiles. La influenza afectó 48 países y, de acuerdo con algunos cálculos, hay diversas estimaciones, cobró la vida de 40 millones de habitantes, correspondiendo al 2.1% de la población mundial en aquel momento. La pandemia de 1918 también provocó una drástica caída del Producto Interno Bruto y consumo entre el 6 y 8% respectivamente. La tasa de letalidad global fue del 6%, con una caída también del 6% del PIB y 8% del consumo privado. Bueno, la lámina 5 es la que tenemos aquí en pantalla. Creo que es la anterior. Sí, la anterior. ¿Cómo llega la pandemia a México? Bueno, aquí estamos viendo precisamente en la segunda oleada. La influenza llegó al país, a nuestro país, a México, en su segunda oleada en el otoño de 1918 y penetró por el Golfo, así como por los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Monterrey, Sonora y California. De inmediato, bueno, las autoridades sanitarias intentaron establecer un cerco sanitario en la frontera norte y en los puertos, pero sus acciones no lograron el éxito deseado, porque de hecho no se interrumpieron las comunicaciones por un largo periodo entre cada una de las zonas afectadas. La Ciudad de México y gran parte de las localidades del centro del país fueron alcanzadas por la pandemia a mediados de octubre de 1918. Y aquí también me refiero al trabajo de Miguel Ángel Cuenya, colega historiador que trabaja en Puebla, y él señala que en 9 días la gripe envió al panteón municipal a 1,058 personas, solo en 9 días. A partir del 20 de noviembre, la influenza comenzó a perder fuerza. En el caso de la capital, los primeros reportes ocurrieron al comenzar la segunda semana de octubre y en diciembre comenzaron a disminuir el número de casos por dicho padecimiento. En la capital del país murieron en 3 meses, de octubre a diciembre, 7,375 personas a causa de gripe, bronquitis, bronconeumonía y neumonía. Ya este es un trabajo que hice con mi colega Lourdes Márquez Morfín sobre el impacto de esta pandemia. Y aquí es muy importante distinguir lo que nosotros llamamos mortalidad diagnóstico diferencial, porque como ya había referido, pues no se conocía que esta influenza era provocada por este virus H1N1, este nuevo virus, sino que los médicos empezaron a registrar, además de gripe, sobre todo, principalmente, una serie de enfermedades respiratorias, como bronquitis aguda, bronconeumonía y neumonía. Es lo mismo que podemos observar actualmente con las actas de defunción, ¿no? La Subsecretaría de Salud en México da los reportes de casos confirmados. Esto es muy importante señalarlo, pero se requiere confrontar con las actas del registro de funciones, del registro civil, para poder, digamos, por eso decía y señalo que el número real de muertos o de casos, pues va a tardar todavía en conocerse, y no es una cuestión que atribuye a un solo país, sino simplemente son estos aspectos que hay que tener en cuenta. A esto le llamamos, bueno, diagnóstico diferencial, el cual más traeré pues más adelante con unas gráficas sobre la Ciudad de México. Bueno, la presencia de influenza en nuestro país, como conocen, estuvo pues enmarcada
por conflictos militares derivados de la revolución. El país sufría una severa crisis económica por la paralización de actividades productivas, las muertes por conflictos militares, enfermedades, muchas otras enfermedades, hambre y pobreza. Bueno, entre 1914 y 17 en los estados del norte se había padecido tifo y viruela, enfermedades también muy fuertes en la Ciudad de México, en el área central, Puebla también, enfermedades que también provocaron un gran número de muertos, además de una elevada mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales. No disponemos de indicadores precisos para evaluar el impacto de la pandemia de influenza en la economía mexicana. Este es un gran tema pendiente, que lo saco ahora, lo pongo lo expongo, porque creo que va a ser un aspecto importante para nosotros interesados en estos temas, ¿no? Bueno, las mayores afectaciones ocurrieron durante los años de la Revolución. Bueno, los primeros contagios en nuestro país se presentaron a principios de octubre de 1918. Más adelante vamos a ver unas imágenes de la prensa. A nivel, podemos decir, a nivel general, que hace falta todavía un estudio integral. Bueno, nosotros ya tenemos un trabajo en CIESAS de colegas, un trabajo colectivo donde tenemos algunos estudios de diferentes zonas del país, donde, bueno, presentaremos estos resultados de este impacto a nivel general, pero todavía se requiere, pues, un estudio más integral en el caso de nuestro país, a diferencia de otros países que tienen bastantes trabajos al respecto. Bueno, en el caso de México identificamos tres vías principales: el noreste, el noroeste y el Golfo de México. Para el 9 de octubre de 1918 había cerca de 5,000 casos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Nogales y Baja California. Las primeras ciudades de la frontera alcanzadas por la pandemia fueron Nogales, Nuevo Laredo, Nuevo León y Santa Rosalina en Baja California. La influenza, también conocida, se le conoció también como trancazo, llegó a principios de octubre a Monterrey, Saltillo, Cuatro Ciénegas, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Chihuahua, en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, mientras a mediados del mes alcanzó a San Luis Potosí, parte de Durango. De acuerdo con el periódico El Demócrata, el estado de Durango estaba invadido por la gripe, ¿no? Entre comillas, especialmente los partidos de INDE y El Oro, donde había casos graves con fiebre elevadísima, complicaciones con tifoidea y enfermedades gastrointestinales. La pandemia estaba cobrando un gran número de víctimas en los sectores de escasos recursos, de acuerdo a la nota del periódico, por lo que se formó una junta protectora con el objeto de recaudar fondos para adquirir medicamentos. También se habían registrado un gran número de casos entre trabajadores de la construcción del ferrocarril de Cuatro Ciénegas a Sierra Mojada, por lo cual algunos ramales pues estaban suspendidos. A reserva, bueno, de realizar un estudio más detallado y esperando contar con más estudios demográficos locales, podemos reconstruir varias rutas de diseminación de la pandemia en nuestro país. Por el noreste, vía Tampico, a través de Nuevo Laredo, en la primera semana de octubre, cuando se identifica una embarcación con migrantes, muchos de ellos enfermos. De este punto, la pandemia pudo haberse diseminado hacia Monterrey y San Luis Potosí. En esas primeras semanas de octubre, la infección llegó a Chihuahua a través del Paso, Texas, así como la zona lagunera y Zacatecas. El noroeste, en particular Sonora y Sinaloa, quizá fueron afectados a fines de noviembre y principios de diciembre. Otra vía pudo ser por el Golfo de México, a través del puerto de Veracruz, por las embarcaciones procedentes de Europa y La Habana, así como por el territorio de Belice. Oaxaca fue contagiado en noviembre y diciembre. Existen evidencias de que la pandemia se prolongó en varios de estos lugares hasta enero y febrero de 1919. Bueno, pasaría a la lámina 6, que es este aspecto, es el anterior. La 6. Un tema importante es el impacto económico de esta pandemia, ¿no? A raíz de la aparición, bueno, yo estuve, obviamente, a raíz de la aparición de la COVID-19, el estudio de las epidemias, cuando adquirió mucho interés, ¿no? Empezaron a aparecer muchas publicaciones, muchos foros, por el tema de que, bueno, pues esta pandemia de COVID que nos aqueja, pues no ha sido la única, ¿no? Que ha habido otras enfermedades que han aquejado a la humanidad, pues a lo largo de estos siglos, ¿no? Sobre todo, bueno, a partir de COVID-19 volvió a haber un interés por esta pandemia, que es el tema principal de esta conferencia, de esta charla.
de 1918, debido pues a sus semejanzas y como hemos visto, y a su carácter global. Desde febrero de 2020 identificamos diversos artículos con el fin de establecer que establecían ciertos paralelismos como sus repercusiones demográficas, económicas y alcance de la respuesta gubernamental para frenar los contagios provocados por la influenza. Existe un marcado interés por analizar las repercusiones económicas de las epidemias y pandemias del pasado. Yo identifiqué así en una revisión de varios trabajos que salieron sobre todo por internet, pues había, por ejemplo, trabajos desde la peste negra del siglo XIV hasta la influenza de 1918, esta última pues con similitudes a la pandemia actual, como ya he comentado. Hay interrogantes en torno a los efectos de la pandemia, el alcance de las medidas de mitigación, distanciamiento social y cierre de actividades no esenciales. En estos últimos meses se han publicado pues, diversos artículos sobre la influenza de 1918, pues debido a estas similitudes con la COVID, como ya había señalado. Bueno, ya me había referido a un dossier que sacó la Asociación Española de Historia Económica, que reúne varios estudios originales relacionando el impacto económico de las epidemias y pandemias en el pasado. Y aquí, bueno, quiero referir sobre todo a este estudioso que es Vicente Pérez Moreda, que es un trabajo muy importante sobre las crisis demográficas en España interior. Y entonces, bueno, él refiere mucho a estos trabajos, ¿no? Y el autor, bueno, presenta un balance historiográfico muy interesante sobre cómo va viendo las repercusiones económicas y demográficas de las epidemias a lo largo de la historia. Entonces se conjuntan variables demográficas, que son bautizos, matrimonios y entierros, los grupos de edad afectados, como ya había señalado, es muy importante conocer a qué grupos de edad afectó la pandemia, desplazamientos de población, carestías, hambrunas, impacto en las familias, respuesta sanitaria, médica, cuarentena, sobre mortalidad y pobreza, aspectos pues que observamos, pues que somos testigos, ¿no?, de esta pandemia actual. Y él señala un aspecto muy importante que en el estudio de las epidemias y crisis de subsistencia del periodo de la peste negra o que hemos trabajado, cuando vemos estas variables demográficas y económicas. Y él señala que es muy importante en relación a COVID-19. Dice, la disminución de la oferta por la morbilidad y mortalidad de la crisis, junto a las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades en su lucha contra la difusión de la enfermedad, sucede ahora a causa de la COVID-19, que está generando a punto de agravar serios problemas de hambruna masiva, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como denuncian las organizaciones internacionales y analistas económicos. Si bien esta epidemia o esta COVID-19, como la influenza, no distingue sector social, pero sí se está observando, digamos, un agravamiento en países pobres, en países con ciertas condiciones que no tienen acceso a servicios de salud pública. Voy a referirme en particular, y sería yo creo que la lámina siguiente, a un trabajo de Berks, bueno, estaba en la anterior también, es un trabajo que se llama Lockdowns, ¿no? Ellos analizan hacen un trabajo muy importante, son economistas y analizan 50 ciudades en Estados Unidos. Y aquí el análisis combina frecuencias de casos, duración de las cuarentenas y densidad demográfica durante el brote de 1918. Y encuentran de manera similar, los autores dividieron estas ciudades en dos grupos, ¿no? Ciudades donde las medidas no farmacéuticas se prolongaron por más de 90 días y aquellas donde los cierres de actividades duraron menos días. En este sentido encuentran que aún con el costo que implicó, digamos, el cierre de actividades en diversas ciudades estadounidenses por influenza, finalmente los costos en vidas y el costo económico fue menor. Entonces, este es un trabajo que, bueno, pues quería yo comentar y que sobre todo lo quiero sacar a la luz de lo que pasó en México. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es el lugar, el espacio que hemos trabajado, que es el caso de la Ciudad de México? Bueno, gracias a diversos estudios, ya había mencionado, locales en México, Estados Unidos, España y otros países en Latinoamérica también, se sabe que, bueno, los grupos de edad más afectados por la pandemia de influenza se concentraron en estos grupos de 20 y 40 años, y es como está en la gráfica. Esta gráfica corresponde a la Ciudad de México, es el trabajo que ya había comentado que realicé con
mi colega Lourdes Márquez Monfín. Bueno, en el país se ha calculado que fallecieron, bueno, esta es una cifra en general, 300,000 muertes, ¿no? Hay otros que por la prensa señalaban 200,000. Nosotros todavía no disponemos de un censo. Es muy importante nosotros siempre relacionar, ahora que lo estamos viendo tanto con tantas cifras que aparecen, siempre relacionar la cifra de muertos y casos con el total de habitantes. Y sobre todo de un virus, de las características como la COVID-19 que se disemina, pues donde se están viendo grandes concentraciones demográficas. Entonces son muchas variables que se tienen que considerar. Y en este caso, bueno, nosotros para 1918 no contemos un censo, que ese es nuestro dato de referencia, obviamente para poder tener pues cálculos más finos como tasas brutas de mortalidad, ¿no? Para saber el total de muertes y casos con el total de población. En 1910, bueno, había cerca, de acuerdo a ese censo que tiene sus cuestión debatir, porque pues sí, lo hizo el periodo bueno, durante el periodo todavía de Porfirio Díaz, y que ha sido en algunos momentos cuestionado, había alrededor de 15,160,169 habitantes. Es posible que en 1918 haya habido menos gente, por aspectos que ya señalé, ¿no? Debido a las muertes provocadas por conflictos armados, el hambre y al otro brote de otras epidemias, como fue el caso de tifo, que fue muy fuerte en 1915 y 16, y viruela. En este caso, el tifo, al igual que la influenza, también afectó a grupos, a población joven, económica y reproductivamente activa, y la viruela, pues también, sobre todo, población infantil. La lámina 9, por favor. La población en la Ciudad de México pues oscilaba alrededor de 615,367 habitantes. Y en el Distrito Federal, que cubría todas las municipalidades, no solamente pues era como el casco urbano, había 906,063 personas, de las cuales murieron, como ya señalé, influenza o enfermedades asociadas, en ellas 7,375. En esta gráfica nosotros hicimos lo que llamamos el diagnóstico diferencial de la enfermedad digamos, al ver que había en el registro, pues, estos registros de defunción, y además están los boletines del Consejo Superior de Salubridad, se hacía la distinción, hicimos la distinción entre gripe o gripa con las otras enfermedades respiratorias como bronconeumonía, bronquitis, porque era muy importante tener este diagnóstico. En el caso de la neumonía, como se observa en la gráfica, bronquitis y bronconeumonía, el número de muertos registrados en 1918 fue de 5,374, perdón. Cifra casi igual a la de 1903, solo que en esa fecha no hay registro de gripe como en 1918, este fue el dato que encontramos, donde la cifra se elevó a 2,001 casos. Lo que podríamos interpretar con relación a estos cálculos es que la influenza ocasionó alrededor de 2,000 muertes más con relación a las enfermedades respiratorias normales en la población citadina. Nosotros que nos interesamos en estos temas, pues vemos lo que le llamamos la estacionalidad mensual de una enfermedad, ¿no? Cómo se comporta a lo largo del año. Y entonces esto, bueno, esta es una lámina importante, la lámina 10, que es, digamos, cómo aparecían estas cifras en la prensa, al igual que ahora, pues las primeras planas del periódico, sobre todo es el Demócrata, que ya aparecían estas inserciones en letras rojas, pues aparecían las cifras, ¿no? Es importante señalar que en la prensa anterior, porque yo hice un trabajo sobre la epidemia de tifo en 1915 y 16, pues siempre el tema de las enfermedades no aparecía en la primera plana, siempre aparecía como un tema secundario en las últimas sesiones. ¿Por qué? Porque el tema de la guerra, pues se acaparaba la información. Pero en este caso, en el Demócrata, todavía el tifo, bueno, ya en 1915 y 16 empieza a ocupar estas notas, porque además fue una epidemia de graves repercusiones. Y aquí, bueno, pues estas son las cifras que aparecen. Las cifras de muertos y enfermos publicadas en la prensa pues eran diversas y procedían de distintas fuentes de información, como son registros de defunción, reportes médicos y de hospitales, lo cual en la misma nota no se hace la distinción en muy pocos casos, ¿no? La cantidad de enfermos y muertos solo se podrán tener con exactitud a partir pues, del análisis de actas de defunción, registros de entierros en los cementerios o bien en los hospitales, información que no siempre es asequible. Bueno, lo anterior es indispensable para conocer los grupos de edad afectados, relacionar cantidad de enfermos y muertos con las condiciones geográficas, climatológicas, la densidad demográfica, así como las rutas de diseminación de la pandemia. La siguiente lámina, por favor.
Las cifras de contagios, como estos cuadros que aparecen en común, ¿no? Estos extractos de las notas, aparecieron pues en las primeras páginas de los grandes diarios con grandes encabezados, como ya vimos en el caso del Demócrata, y en otros pues era, por ejemplo, el Nacional y el Universal. El Universal también publicó muchas notas al respecto. Las notas, bueno, procedían de corresponsales de los estados, muchas veces no sabemos quién escribía la nota, muchas veces se respaldaban de la misma nota del periódico local, o bien en noticias publicadas. El tratamiento de esta información pues consiste en discernir el origen de la nota y confrontando pues distintas de información periodística. Para eso nosotros es muy importante recurrir al archivo, ¿no? Y en este caso pues el archivo histórico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Bueno, la siguiente lámina, bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hicieron las autoridades sanitarias en México en 1918? Aquí vemos esta nota donde dice envío de las brigadas sanitarias. El organismo encargado de la atención de la emergencia sanitaria era el Consejo Superior de Salubridad, instancia pues, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Este consejo estaba formado por médicos, ingenieros y arquitectos. En 1917 cambió a nombre de Departamento de Salubridad Pública. Ya estaba afianzado el gobierno constitucionalista de Carranza. Y este es un asunto importante, fueron los triunfadores de la revolución, del conflicto, de la lucha de facciones políticas en los años anteriores. Lo que se observa en este caso, en el tema del manejo sanitario, es pues una centralización en materia de sanidad y en control de las acciones por medio de este organismo sanitario durante el curso de la pandemia, mediante oficios y telegramas resguardados en este archivo que ya mencioné de la Secretaría de Salud y Asistencia, pues se constata que esta autoridad mantenía en comunicación constante con los gobiernos estatales y la formación de juntas de sanidad y socorro local. Estos organismos, bueno, proceden incluso desde la peste negra, ¿no? Estos organismos de juntas de sanidad local. Un rasgo importante de las campañas sanitarias contra la influenza, observamos, fue la verticalidad en la toma de decisiones para auxiliar a la población, además de las frecuentes quejas por falta de recursos económicos para hacer frente a la emergencia sanitaria. La mayoría de los médicos enviados a las localidades afectadas por la pandemia se quejaban de que sus honorarios eran muy exiguos y de la escasez de medicamento. Muchos de estos medicamentos de carácter paliativo se agotaron por la fuerte demanda. También nos percatamos de la falta de recursos de médicos y personal y medicina. El cierre de salidas de ferrocarril se aplicó de manera parcial, lo cual, junto con el desconocimiento de la etiología del padecimiento, provocó una rápida diseminación del virus. El Departamento de Salubridad Pública en aquel momento pues era presidido por José María Rodríguez, un médico militar muy cercano a Carranza, coahuilense, quien también en 1915 y 16 había implementado una enérgica campaña sanitaria contra la epidemia de tifo. Entre las primeras medidas que aplicó la Autoridad Sanitaria Federal figuran las cuarentenas, la interrupción de tráfico de algunos ramales de ferrocarril y una vigilancia estricta del estado de salud de las personas que viajaban en los trenes y tranvías, así como de la situación higiénica de las mercancías. La interrupción del tráfico ferroviario generó inquietud entre la población debido a su impacto económico, e incluso, bueno, el propio presidente Carranza consideró que esta medida era insostenible en virtud de que el aislamiento era casi impracticable, así entre comillas, porque muchas zonas del país ya estaban infectadas, además de que una cantidad considerable de enfermos de esas zonas ya habían viajado al centro del país. La campaña sanitaria contra la influenza fue tardía y las brigadas sanitarias demoraron en arribar. Entre tanto, ya se había reportado una gran cantidad de casos. Las medidas de mitigación, como cierres de caminos y cuarentenas, también fueron limitadas. No disponemos de un estudio pormenorizado sobre cada una de las ramas productivas afectadas por las muertes y la suspensión de actividades productivas en México, pero un estudio reciente sobre Estados Unidos, que ya había comentado, evalúa, bueno, el costo que implicó la clausura de espacios públicos, centros de reunión, colegios y actividades no esenciales en ese país, además de la retracción del comercio, las ramas productivas por las pérdidas de vida fueron las industrias del carbón y el algodón, aunque ningún ramo de la industria se escapó. Este es un trabajo de Belde que salió también en este año. En México, la investigación sobre el impacto económico de esta pandemia es, como ya había señalado, un tema pendiente. No cabe duda de que ocurrieron afectaciones importantes, puesto que se interrumpió el tráfico ferroviario, se clausuraron actividades productivas y hubo un gran número de muertes
como ya había señalado, en personas jóvenes, en edad reproductiva y económicamente activa. Y hasta entonces tenemos evidencias, pues también algunos datos sobre escasez de carbón como consecuencia de la suspensión de trabajos en las minas de la Rositas cercanas a Sabinas, Coahuila. Los ferrocarriles se encontraban detenidos porque las minas y fundiciones habían parado a causa de 2,000 mineros que estaban enfermos de influenza. Estas empresas abastecían de 30,000 toneladas de combustible a los ferrocarriles y ramales del norte, entre los que se encontraban los de Piedras Negras, Saltillo, Monterrey, Matamoros y Monterrey, Torreón. La lámina 13. ¿Qué tipo de medidas se proliferaron mucho en la prensa? Digamos, una serie, bueno, aquí esta nota de un medicamento tamarindo, ¿no? Y desde, bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, se enviaron cajas a las brigadas, a las zonas afectadas, de todos estos productos, ¿no? Resanilacos, suero antineumónico. Este fue preparado por el Instituto Bacteriológico para casos de neumonía, y ampolletas de besanilla, de cacodilato de guayacal. Estos medicamentos prescribían en casos de neumonía gripal, ¿no? Y había resultado eficaces para enfermos complicados de pulmonía y gripe. Y entre las recetas, bueno, no sé si se puede ver la siguiente, bueno, entre los recetas que este es esta imagen de la prensa: debía guardar cama, evitar enfriamientos, ingerir 3 veces al día, mañana y tarde, un vaso de cocimiento de guachichil, ¿no? Planta medicinal contra la fiebre, y una llamada tabardillo, ¿no? Añadiendo limón y una cucharadita de alcohol. A la mezcla se le añadía una cápsula de quinina de 20 centígramos a una pastilla de bromoquinina. Bueno, toda una serie de productos para, digamos, lo que serían remedios paliativos, ¿no? La dieta del enfermo también consistía en ingerir atole blanco, ¿no? Café con leche o leche solo. Una vez que haya pasado la calentura, el paciente debía volver a la alimentación ordinaria, aunque guardando 2 o 3 días de cama. Para la tos, bueno, se recomendaba, bueno, una serie de jarabe de capulín, y dentro de, digamos, de los oficios que se enviaron, y otra serie de productos, en estas brigadas sanitarias a los diferentes lugares afectados, pues encontramos en los telegramas una gran cantidad de medicamentos, ¿no? Guachichili, tabardillo, limón, alcohol, bromoquinina, estas pastillas de sulfato de Dauer y arsénico de estrictina, bueno, aceite alcanforado. Todos estos productos fueron enviados. Sí, la siguiente lámina, por favor. No sé cuánto tiempo me espera. Bueno, unos años antes de la pandemia de 1918, bueno, gran parte del país también había padecido esta epidemia de tifo de 1915 y 16, además de la carestía. Bueno, como ya había dicho, la influenza los médicos consideraron que era provocada por este bacilo de Pfeiffer, por la presencia de estas bacterias. Y bueno, dentro de las medidas estaba lo que se llamaban las medidas de higiene general. Y esto lo observamos mucho en 1915 y 16. Por eso en esta inserción de este periódico, que es El Nacional, el tema de la higiene volvió a relucir, digamos, en la nota de la prensa a raíz de esta influenza de 1918, y muchas de las acciones que se llevaron a cabo también pues tenían que ver con estas medidas generales de higiene, ¿no? Que fueron y que tuvieron un efecto importante en 1915 y 16. Pero digamos que fueron estas partes de estas medidas donde, bueno, se veía, digamos, esta combinación, esta mezcla, ¿no? De teorías pues miasmáticas de los miasmas y microbianas también. Bueno, ya se conocían los microorganismos, aunque todavía no se lograba identificar. Bueno, ya para cerrar, ya la última lámina. ¿Qué es lo que queda el estudio de esta pandemia actual? Digo, de la influenza de 1918, pero a la luz de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Bueno, primero, en el caso de nuestro país, bueno, un estudio integral de la pandemia de influenza que incorpore pues fuentes diversas, estadísticas y de carácter cualitativo. Otro aspecto importante: hace falta todavía comparar el ámbito rural y urbano, ¿no? Se ha centrado mucho los trabajos, pues, en ciudades, ¿no? Donde los contagios se diseminaron con gran crudeza, como podemos saber actualmente. Las ciudades, los centros poblacionales de gran hacinamiento y densidad demográfica son los que están reportando mayor número de casos de esta pandemia actual. Tenemos que ver, pues, relacionar también, bueno, digamos, condiciones de hacinamiento e insalubridad.
la influenza golpeó más fuerte. En el caso, tenemos un trabajo que estamos en prensa, en CIESAS, ¿no? Un trabajo colectivo, donde también hicimos un trabajo con mi colega Lourdes Márquez, donde estamos viendo pues que en los barrios de La Bolsa, por ejemplo, que era una zona muy marginada de la Ciudad de México, pues se presentaron un mayor número de casos. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues precisamente en lugares donde había vecindades, como estamos viendo actualmente, donde están los mayores índices de pobreza, digamos, en una zona donde están varias integrantes en una habitación, en una casa pequeña, pues es muy difícil cortar las cadenas de contagio en una misma familia, y se han visto casos así. Bueno, pues eso es lo que se observa, ¿no? Ver esta mortalidad diferencial que sí podemos establecer. En México, bueno, al igual que ocurrió con la COVID-19, el mayor número de contagios ocurrieron pues en estas zonas de densidad demográfica, falta de agua, carencia de servicios públicos. Y bueno, en el caso de COVID-19, bueno, también he estado yo trabajando este impacto diferencial y sí encontré, por ejemplo, mayores casos en Iztapalapa, Ecatepec, Nezahualcóyotl, pero es relacionando estas variables demográficas, económicas, ambientales. Bueno, incorporar la variable económica me parece un tema importante, ¿no? Para el estudio del impacto de la pandemia de 1918, ya sea por muertes y cierre de actividades productivas, es un tema que pues me parece importante abordar, y bueno, ver porque precisamente la población joven de 20 a 40 años fue la que resultó muy afectada, la que fue las víctimas principales. El estudio diferencial por regiones, mapas de propagación de la pandemia, movilidad de personas, distintas otras variables, las comunicaciones, la guerra, ¿no? Y el factor ambiental, pues de acuerdo a las condiciones climatológicas, la altitud, y bueno, pues es un tema todavía amplio, es 1918, la pandemia de 1918, finalmente. Bueno, y hace 100 años empezaron a hacer, digo, al conmemorar los 100 años de la aparición de esta influenza, empezaron a salir publicaciones, pero en el caso de México sí ha sido un tema olvidado, ¿no? Un tema olvidado que apenas empieza a adquirir interés. Por eso, pues, importante recurrir a estas experiencias del pasado, a lo que ocurrió hace más de 100 años, pues, para también reflexionar sobre nuestro presente. Y, pues, muchísimas gracias por su atención y pues aquí termino. Muchas gracias, América, por tu presentación y por tu tiempo. Para iniciar con la sección de preguntas, si quieren escribir su pregunta en la sección del chat, y yo ya les puedo quitarles el mute y le pueden preguntar directamente a América. Hola, Raúl, qué gusto. A ver, porfa, si quitas tu mute. Ya lo quité. Hola Greta, gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta presentación, doctora. Estuvo genial. Una clarificación. Me preguntaba si en el caso que ha documentado encontró evidencias del gobierno o central o locales de medidas para contener aglomeraciones como formas de prevención o medidas como fomentar el uso de que la gente se quede en su casa o que use máscaras. Acá en Estados Unidos han hecho algunos esfuerzos por tratar de medir el impacto de eso en el número de casos, y varía mucho de estado a estado y de ciudad a ciudad, pero no sé cómo es en otros lugares fuera de acá. Sí, muy importante, mucho gusto. Sí, importante pregunta, porque yo creo que no hubo así a nivel de una directriz federal, no lo encuentro, ¿no? A nivel local, cada localidad hizo y llevó a cabo ciertas medidas. Sí, de cerrar algunos espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los colegios, ¿no? El tema de los colegios siempre me acuerdo que aparecía en la de la prensa si era conveniente. Ahora estamos también con este asunto de los colegios de cerrar o no. Pero a nivel de pues eran directrices, y estaba también el tema de las máscaras, ¿no? Pero como una medida generalizada, no. Yo me acuerdo mucho, y hace tiempo vi este trabajo de Crosby sobre la influenza, que ocurrió en Filadelfia, una gran manifestación por lo del tema de la guerra, y ahí todo el mundo se contagió. Acá no he encontrado, bueno, tampoco hay muchas manifestaciones de carácter religioso tampoco, ¿no? Pues ya había habido estaba un poco más limitado ese asunto,
pero realmente como tal, no. Sí cierre de ferrocarriles, sí cierre de algunas, cuando dice Carranza, bueno, pues ya para qué cerramos si ya toda la gente ya pasó, y también había ese asunto, no es tan mortífera, es la influenza estacional la que siempre nos aqueja, ¿no? Entonces, algunos espacios, las iglesias, ¿no? También limitar, y teatros, ¿no? También, ¿no? En ese sentido, pero el tema así como ahora estamos viendo, quédate en casa, no lo encuentro. No, bueno, no. Ok. A ver, vamos a ver si tenemos chance de hacer una última pregunta. Gregory Jaimovich. Sí. El video, Greta, ¿tú cómo ves? Para que no se me vaya la señal, te voy a Va. desactivar. Sí, sin video Ya. y a lo mejor así ya mejor. Gracias. Sí, nada más que me escuchen. Sí, muchas gracias, América, por su presentación tan importante en esos días. Lo que quería preguntar es, en los testimonios e informes acerca del curso de campañas contra la pandemia que usted mencionó, sí, pues frecuentemente surgió el tema de barreras lingüísticas entre, digamos, los médicos y comunidades indígenas, las comunidades indígenas a donde ellos fueron enviados, con las personas que no hablaban o pues no hablaban tan bien en el español. ¿Me escuchan? Sí. Pues no sé dónde podrían. Sí, perdón, sí. Sí, adelante. ¿Esa es la pregunta? Sí, No tengo yo información sobre, pero yo creo, por ejemplo, las zonas rurales no estuvieron muy bien atendidas, digamos, por parte de estas brigadas sanitarias. A mí me sorprende, bueno, en Morelos fue devastadora esta pandemia y no he encontrado yo información. Ciertamente lo que encontré en el archivo es muy interesante cómo todas las brigadas se van al norte, ¿no? El norte es como muy importante, y bueno, no se diga la zona lagunera. Y digo, bueno, pues es que también ahí el presidente Carranza, bueno, el que estaba a cargo del Poder Ejecutivo, pero no he encontrado. Entonces yo creo que sí había que trabajar otro tipo de documentación, porque finalmente la que yo tengo es pues documentación oficial, ¿no? Del gobierno. Pero sí habría que ver, porque a mí me sorprendió mucho estas serie de productos, guachichil y tabardillo y esas cosas como de medicina, Sí. de local, ¿no? De productos, ¿no? Que habría que investigar y revisar otro tipo de fuentes. Igual y encontramos, pues, sí. Guachichile me parece, tienen que traducir como chile seco. Pues, sí, casi seguro. Sí, Pero, porque yo tengo ahí esos productos, pero habría que investigar de dónde procedían y para qué servían, porque sí había una combinación ahí de... Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias a América, a la doctora América Molina del Villar, a la Catherine Tracy Good, directora de nuestro programa Tools for Researchers y que nos está ayudando, es co-host de esta serie y que está manejando el tech detrás de la pantalla. Lástima que tuvimos tanto gozo técnico, pero aquí está la presentación siguiente, que va a ser el 12 de marzo con Fabricio Prado. Ojalá nos puedan acompañar. Esta presentación va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, la vamos a transmitir por ahí y esperamos contar con su presencia en nuestras series. Les agradecemos muchísimo haber estado aquí hoy. América de mi corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Greta querida. Vamos a hacer, hagamos la siguiente pronto. Sí, perfecto, maravilloso y felicidades por estas mesas que están organizando por parte de la asociación. Un abrazo, cuídense, hasta luego y gusto y muchas gracias por escucharme. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Hasta luego.